hay una noticia trágica a nivel internacional y es el fallecimiento de Jacques Chirac, expresidente francés. Si bien es cierto, tenía una avanzada edad. Eso es un tipo de vino, el Chirac. Fue un vino presidente francés del año 1995 al año 2007. Era de centro derecha. Pero en el caso de Jacques Chirac, él tuvo una posición, a pesar de su posición de centro derecha, tuvo una posición a nivel internacional. Usted que estaba mencionando lo que tiene que ver con la no intervención en asuntos externos y los conflictos bélicos, él tuvo una posición muy crítica de lo que fue la guerra de Irak. En el 2003, cuando George Bush abrió ese conflicto, él dijo lo siguiente: el ultimátum norteamericano compromete el futuro de un pueblo, el futuro de una región y la estabilidad del mundo. Entonces, esa férrea oposición que él mantuvo a esa guerra de Irak, al margen de las luces y sombras que tuvo como presidente, fue también condenado en Francia por malversación de fondos. Es el expediente que le arman a todo el mundo. Cuando fue supuestamente síndico, ya él estaba muy enfermo, no pudo ni defenderse, ni cumplió condena. Y un delincuente como Sarkozy llega a ser presidente. Él había tenido un accidente cerebrovascular y, como usted dice, ellos buscaron en el pasado un archivo de cuando fue síndico o alcalde de París y le sacaron ese expediente, pero ya él sin posibilidad de defenderse. Pero en el caso que quiero resaltar es esa posición antiimperialista, en el sentido de que condenó lo que era esa invasión a Irak, que se hizo bajo el argumento de que habían armas de destrucción masiva, que resultó ser falso, y que, como él dice, condenaba el futuro de un pueblo, pero también la estabilidad del mundo. Entonces, yo creo que es propicio el ambiente para retomar esos principios de multilateralismo, de derecho internacional, de que debe de haber un orden en las relaciones entre los estados y que ese orden debe de fundamentarse en lo que es la justicia. Escuchándolo hablar, me acordaba de la famosa doctrina Tobar. La doctrina Tobar es una doctrina de derecho internacional que un canciller, Carlos Tobar, de Ecuador, en el año 1906, esgrimió diciendo que los países latinoamericanos tenían el derecho de intervenir cuando habían gobiernos de facto. Frente a esa posición que enarboló en esa ocasión Tobar y que impulsó Ecuador, México y el canciller Estrada tuvieron una posición diferente, que era la no intervención en los asuntos internos, y que ellos como Estado no iban a reconocer o no reconocer un Estado diferente, porque eso era una falta de respeto a esa figura autónoma y soberana que era un Estado. Entonces México exhibió esa doctrina Estrada de no intervención y de no reconocimiento, porque ellos decían que eso era una cuestión que no les competía. Entonces, lamentablemente, el mundo a veces es regresivo. Vemos en el caso de Ecuador, luego de una revolución ciudadana, cómo Ecuador inclusive le niega el asilo a personas que ya se le había dado esa condición. Y hablo del caso de Julian Assange, quien supuestamente es procesado por un tema de acoso o abuso sexual, pero todo el mundo sabe que hay un tema geopolítico atrás de esa persecución, porque inclusive la persona que llevó esa denuncia en principio la retiró. Sin embargo, el señor Lenín Moreno, que es quien encabeza el Estado ecuatoriano, luego de un proceso en el que él ganó con la fuerza del presidente Correa, que habían impulsado una revolución democrática en Ecuador, él ha prácticamente renegado y producido una regresión de derechos. Y yo, al margen de los temas ideológicos, lo que quiero exhortar es a lo que usted señalaba de vuelta a los principios, ya al margen de cualquier color que uno le quiera dar, porque hay unos principios que deben de regir las relaciones internacionales, y esos principios tienen que ver con la no intervención, tienen que ver con el respeto a una serie de derechos esenciales básicos y con el respeto a la dignidad humana. Esa dignidad humana se puede expresar ya por entes políticos como los estados o por partidos políticos, pero una fuerza no puede, o una entidad política no puede, sobre la base de la fuerza, al margen de las razones, imponerse. Usted hablaba, y creo que se refería al tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR,
y yo creo que la posición de Uruguay reivindicó lo que era la doctrina Estrada. Claro. Esa posición de Uruguay de abstenerse de ese proceso por entender de que ese llamado que se estaba haciendo, invocando ese tratado de asistencia recíproca que tiene un componente militar, ese llamado era una vulneración a los mejores principios del latinoamericanismo. Nosotros como Latinoamérica tenemos más cosas que nos unen que los que nos separan, pero lamentablemente no hemos terminado de entenderlo. Y cuando digo hemos terminado, hablo en el sentido de sujeto colectivo. Bolívar siempre lo dijo, nosotros tenemos una gran unidad, si nos damos cuenta somos pueblos hermanos y tenemos más en común que cosas en disputa. Lamentablemente hay organismos internacionales como la OEA que han jugado un rol importante, pero de buenas a primeras dejan y olvidan los principios de derecho internacional y cometen actos como la intervención a Santo Domingo, donde las fuerzas interamericanas de paz validaron un golpe que violentaba la llamada política del buen vecino y violentaba todo lo que se había hecho. Posteriormente, la OEA reconoce que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tenía las suficientes facultades y que cuando vino aquí en el 65 no pudo evitar nada, porque era más que nada promoción de derechos humanos. Se amplía en el 69 las calidades que tiene esa comisión, se crea todo un sistema donde hay una corte y se supone que va a haber un elemento de avance. Sin embargo, el elemento geopolítico pesa más que el elemento de construcción normativa que tiene esa institución. A propósito de eso mismo, recordando los momentos del 63, recordando al profesor Juan Bosch siempre, don Juan en algún momento explicó y dijo, lo dejó dicho, que no había nada que le causara o le había causado en su juventud tanto impacto como haber visto las tropas norteamericanas pisotear el territorio dominicano. Y no estoy hablando del 65, estoy hablando del 16, del 1916, porque es que aquí hay gente que no quiere vender toda su baratija y toda su porquería, vendiéndola como nueva. Es que cada tiempo que a ellos les entienda que es posible. Globalización ahora, no, que la globalización ahora no es la que va. Y en democracia, no. Nosotros apoyamos a los neotrujillistas, a los mismos militares. A la misma sangre, inclusive. A la misma sangre, porque eso es la democracia nuestra, la que nos conviene a nosotros. Porque esos son los principios de lo que hacen lo que le da la gana por encima de todos los principios del derecho internacional. Pues, de esto se trata por igual, de gente que le daría lo mismo volver a ver, ya está bueno para ellos. Ya ellos quisieran que aquí hubiera un portaavión ahí parado como el portaavión Intrepid. Y es interesante ver también que el concepto de patria no va solamente atado a los símbolos, va atado al sentimiento de amor que usted tiene por una comunidad y a la justicia social que existe en esa comunidad. Hay un interesante artículo de Monseñor... Solo atado a eso, solo atado a la relación con la tierra, por así decirlo, con el territorio. Y ese sentimiento de amor y de justicia social que en ese lugar hay, porque en la medida de que esa tierra te permita y ese sentimiento de amor te permita a ti, tú satisfacer esas necesidades, tú le vas a tener más amor. Entonces, Monseñor de Jesús Castro, el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, en un interesante artículo sobre don Juan, en el día de hoy, plantea esa visión que tuvo Juan Bosch de justicia social, que a él lo marcó desde niño, en el caso, por ejemplo, de sus primeros escritos, tanto La Mañosa como todas las obras que él hace, usted encuentra un punto de vista en común. Uno, la ruralidad, y el otro, la denuncia de la injusticia social. Es decir, de la pobreza extrema. De la pobreza extrema que él veía a esos amiguitos de él y compañeros que experimentaban. Con la barriga gigantesca llena de parásitos. Efectivamente. Y muriéndose nuestros niños. Entonces, por falta de higiene y de agua y de todo. Sí, porque es así.
Y ese fue el Y gran con el ombligo de aquí a la puerta. Y ese es el gran problema. Y cuando hablamos de derechos, estamos hablando de la materialización de derechos que impidan eso. Y vos decías, y lo menciona don Monseñor Jesús Castro, que él no sabía cuáles eran las fuerzas que movían la naturaleza humana cuando él lo escribía. Que Juan Bosch escribió eso sin saberlo. Sin saber. Que él se da cuenta después y lo profundiza cuando conoce el concepto de lucha de clases y conoce el concepto que tiene que ver con las relaciones sociales que se dan en los pueblos. Pero él lo hace inconscientemente en principio. Yo creo que hay una naturaleza del ser humano que puede ver la injusticia e inmediatamente la ve, la identifica. Y eso tiene que ver mucho con eso. Manuel Vázquez Montalbán decía que es posible usted ver lo bueno y no darse cuenta, pero es imposible usted ver la injusticia y usted no irritarse, usted ver el abuso y usted no indignarse. Los malos no se irritan con la injusticia. Sí, pero eso... vamos a poner cada cosa, eso, hay gente que disfruta la injusticia y los abusos. Lo que pasa es que eso es falta de conocimiento, decía Sócrates. Mira, Sergio, por encima del tema de la lucha de clases y del marxismo y de otras muchas luces, por encima de eso están los valores del humanismo, del cristianismo, del humanismo cristiano, si usted quiere. Esos son los valores, y no es verdad que todo el mundo es humanista y que todo el mundo es imposible ante el sufrimiento ajeno, no es verdad. Lo que pasa gente a la que eso le ha resbalado. Lo que pasa es que están enfermos de conciencia, como decía Hostos. Entonces, el tema es recuperar la plenitud de la conciencia y luchar contra esa enfermedad. Por eso tratar de conocer más para ser mejor persona. Y hablo de conocer en el sentido de esa conciencia, de ese conocimiento de lo bueno y de lo que son mis valores que nos definen como ser humano. Porque si bien es cierto que el humanismo cristiano, como usted dice, preexiste esas teorías sociales, no es menos cierto de que ese humanismo cristiano nace en un contexto de un imperio que está sometiendo a una población de un territorio y surge una doctrina religiosa, pero con un componente social y político que habla de que todos somos hermanos y habla inclusive de una universalización de una serie de características que nos hacen ser humanos. Porque lo que a mí me indigna, a mí en términos personales, Guillermo Ricard Calventi, lo que me indigna es que se pretenda, después de las evidencias, porque ante lo obvio, ante lo que está ahí, usted no se puede hacer el pendejo. Claro, porque lo mismo que nos pueden estar haciendo a nosotros, ya comenzó a hacérselo. Pregúntenle a Schwarzenegger. Pregúntenle a Schwarzenegger, el que ahora dice que Donald Trump cree que él es, ¿cómo que se llama en inglés? El depredador. Terminator. Terminator. Lo dice el que encarnó a Terminator. Pero resulta ser que ese señor en su momento fue electo gobernador democráticamente, según los gringos, democráticamente como gobernador del estado más rico de los Estados Unidos, del estado más productivo, incluso el que más marihuana produce en la bolita del mundo. Estoy hablando de California. Porque el tema no es el del derecho, ni el de las fronteras estatales, federales o no federales o nacionales. No, el tema es que hay gente que dice que después que nos venden el globalismo, sale y le dice al mundo, no, el futuro no le pertenece a los globalistas. Entiéndase, profesor, entiéndase, profesor. Que estamos hablando, ¿usted sabe de qué estamos hablando? De globalismo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cosa que se compró aquí y nos la repartían como si fueran menta verde de guardia, por cierto. Para que todo el mundo coma menta verde aquí y entreténganse con eso. No, estamos hablando de eso, de internacionalismo. Estamos hablando de los valores que la humanidad sí ha comprado y por la que ha sufrido, como están sufriendo los cubanos, el acoso inmisericordia que este señor sale y le dice al mundo, no, ahora no es los globalistas,
El futuro nos pertenece a nosotros, los patriotas. Óyeme cómo se invoca el patriotismo norteamericano por este iluminado del siglo XXI. El futuro es de ellos, que son patriotas. El de nosotros no puede ser el patriotismo. En su momento que sea el globalismo, en su momento que sea el lacayismo, en su momento que sea la indignidad. Sí, pero yo creo que ese señor no representa a ese pueblo ni representa ese lo estado. van a votar Precisamente. porque así son los pueblos también de veleidosos y de vagabundos también. No, hay una diferencia entre masas y pueblos. Las masas son una cosa y los pueblos son Quítame otra. este señor que me Los está haciendo pueblos señas tienen como si mucho fuera que un ver. semáforo. Los pueblos tienen mucho que ver con la conciencia que tiene la gente y las masas tienen que ver con personas, con entes que son teledirigidos prácticamente y alienados. Sí, pero hay entonces gente la que se cree diferencia iluminada, ¿eh? entre masas y pueblo hay que tenerla en cuenta y todavía esa es una sociedad donde existe un cúmulo de valores y existen fuerzas que están reaccionando a este individuo que parece confundir lo que es el Estado, lo que es su noción personal y lo que son sus negocios. Y él quiere manejar ese Estado, que fue el primer Estado democrático moderno, como si fuera una de sus empresas Ante ese particulares. dilema, ¿cuál es el partido suyo? ¿Cómo cuál es el partido mío? El partido de los pueblos, ¿cuál es? No, retomar esos derechos que tienen que ver con el rompimiento del anciano régimen, que tienen que ver con el surgimiento de ese sistema constitucional y de la primera constitución escrita moderna que impregnó todo el constitucionalismo mundial, inclusive la constitución dominicana, y nuestro sistema presidencialista tiene mucho que ver con esa influencia que tuvimos del hermano pueblo norteamericano que significó en su momento luces de libertad para el mundo, y ahí está el legado de Lincoln y ahí están varios legados que podemos rescatar al margen de diferencias que usted puede tener. Monroe y todos ellos juntos. Bueno, Se van acumulando todito. El tema de que Monroe es una cosa, pero tenemos al margen de eso que Kennedy, por ejemplo, sí, América más para los mal que americanos. tenía la Alianza para el Desarrollo. Y vamos a quitarle la colonia al viejo régimen colonial español y vamos a hacer nuestras propias colonias. Bueno, es que ahí son dos cosas. Una cosa es el Estado y otra cosa es el pueblo. Entonces, sí, hay un legado de libertad y está, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de Virginia, que tiene una trascendencia más allá de lo político. Me está hablando de un imperio que todavía, cuando aquí se dio el golpe de Estado, le negaba los derechos civiles y políticos a millones y millones de ciudadanos norteamericanos. Bueno, si usted se pone a ver lo que dijo... y que mató a los Kennedy, asesinados, y que todo eso en nombre de la democracia perfecta. No, no es una democracia perfecta. Los sistemas se van creando. Pero ese legado de Martin Luther King es parte de ese legado de ese pueblo y es parte del legado de esos principios. Igual Kennedy y el legado de Kennedy es parte del legado de ese principio. De ellos. Claro, y eso es parte del legado del pueblo que nosotros podemos asumir. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Ya Pedro nos ha hecho muchísimas señas y Guillermo casi se marea con la seña que le hizo, y lo importante es que aquí hay mucho contenido que seguir compartiendo con ustedes, así que les agradecemos su atención y quédense con nosotros.